Hola, ¿cómo están? Como siempre, saludándolos Giovanni. Este es un podcast semanal, estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro capítulo número 46, hablaremos acerca de una historia que me encontré mientras estaba indagando artículos de revisión en una famosa aplicación y se llama Mi paciente quiso asesinarme. Este es un episodio distinto. Vamos a contar una historia un poco tétrica, un poco terrorífica, en el sentido de que es algo que puede ser totalmente real, ¿no? Y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros con algún paciente que tenga algún trastorno y que esto pues pueda ocasionar problemas para nuestra propia salud. Iniciaremos con la frase de la semana, mis bellos enfermeros. Esta vez elegimos una frase de Ruy Pérez Tamayo que menciona: todo lo que desarrolla comienza por ser pequeño. Es al alimentarse gradualmente con constante progreso que llega a hacerse grande. Y bueno, este será nuestro lema de la semana, mis bellos enfermeros. El internista de San Diego, David Bidelman, estaba terminando una cita con un paciente cuando el cuidador del hombre le pasó una nota al internista mientras el paciente salía de la habitación. Llámame mañana, decía el misterioso mensaje. Bidelman llamó a la cuidadora, que era la exesposa del paciente, al día siguiente. Supuso que ella quería hablar de un tema de rutina, como el tratamiento del paciente, pero la razón por la que quería hablar en privado era mucho más siniestra. Él quiere matarte, dijo ella. Bidelman se sorprendió. Sabía que el paciente estaba enojado por el hecho de que su régimen de opiáceos había disminuido, pero no pensó que su furia se elevaría a un posible homicidio. La cuidadora le dijo a Bidelman que creía que su ex esposo hablaba en serio. La ex esposa y sus dos hijos adultos estaban muy alarmados por su comportamiento errático, recordó Bidelman. Ella dijo muy claro que él dijo que planeaba matarme. Temí por mi vida porque tomé su amenaza al pie de la letra. Cuando ingresó a la medicina, Bidelman nunca imaginó que tendría que preocuparse por ser atacado o asesinado por un paciente. Después de pasar 20 años en la práctica privada, Bidelman estaba emocionado de aceptar un puesto en el sistema de salud de asuntos de veteranos de San Diego. Su familia extendida vivía en el área y él esperaba poder ayudar a los veteranos y trabajar con los estudiantes. Bidelman había practicado la atención primaria en asuntos de veteranos durante aproximadamente 5 años cuando se encontró con el paciente amenazante, un veterano de aproximadamente 60 años. El hombre sufría de dolor musculoesquelético y enfermedad mental. El paciente había tomado opioides de forma intermitente durante muchos años. Bidelman sintió que continuar con la medicación no sería seguro, considerando el estilo de vida del hombre. Los proveedores anteriores lo habían mantenido con oxicodona para el dolor crónico, pero pensé que era peligroso, dado que lo estaba mezclando con alcohol y marihuana. Dijo: me reuní con él y con un médico especialista en trastornos por uso de sustancias en una conferencia telefónica, y les explicamos que tendríamos que reducir la medicación y, finalmente, suspender los opioides. Bidelman le suplicó al paciente que ingresara a rehabilitación de drogas y le ofreció atención hospitalaria para el tratamiento de la abstinencia. El hombre se negó. Unas semanas después, Bidelman estaba revisando el sistema de mensajería electrónica del centro de salud y encontró un mensaje inquietante del paciente. Y cito: será mejor que aprendas jiu-jitsu y combate cuerpo a cuerpo si alguna vez me quitas los opioides, decía el mensaje. Será mejor que aprendas a defenderte. Bidelman contactó a la policía de asuntos de veteranos e informó el mensaje. El paciente fue entrevistado por profesionales de la salud mental, pero no creían que fuera peligroso, según Bidelman. Están bastante limitados en lo que pueden hacer, mencionó.
En una práctica privada, el paciente puede ser despedido o ya no se le permite ingresar al edificio, pero Asuntos de Veteranos es una institución de red de seguridad. No estoy seguro de si incluso fue reprendido. 2 meses después, la ex esposa del paciente compartió la alarmante noticia de que el paciente quería matar al médico. Fue entonces cuando Bidelman volvió a la policía, y estos le sugirieron que presentara una orden de restricción, que buscó esa tarde. Al final del día, el juez había emitido la orden de restricción. Según Bidelman y los registros judiciales, el paciente no podía acercarse a menos de 100 yardas del médico, su clínica, automóvil o casa. Pero había una advertencia aterradora. La orden era temporal. Duraría solo 7 semanas. Para que la orden sea permanente, Bidelman tendría que presentarse ante el juez y argumentar por qué era necesario. No estaría solo en la audiencia, alguien más estaría solo a unos pasos de distancia, el paciente que quería asesinarlo. A medida que se acercaba la audiencia, Bidelman se sintió ansioso, indignado y temeroso. Se preguntó si el paciente cumpliría su amenaza. Algunos colegas sugirieron que Bidelman comprara un arma, mientras que otros recomendaron que llevara gas pimienta. Bidelman no tenía interés en aprender a usar un arma, se consoló con el hecho de que había guardias armados y detectores de metales en su edificio, y había un botón de pánico debajo de su escritorio. Ya no estaba seguro de querer cuidar a los pacientes, especialmente a los pacientes con dolor crónico, mencionó. Sin embargo, fui a recibir asesoramiento con el programa de asistencia al empleado, y el terapeuta me ayudó a normalizar mi ansiedad y reconocer mi miedo. El día de la audiencia, Bidelman se sentó en la parte trasera de la sala del tribunal. El paciente, que estaba sentado cerca del frente, miró a Bidelman con una leve sonrisa. Cuando se llamó a su caso, el juez explicó que, como demandante, la carga de probar que el paciente era una amenaza para su seguridad recaía en Bidelman. Le entregó al juez una copia del mensaje amenazante y una copia de la nota de la ex esposa. Después de leer los documentos, el juez le pidió al paciente que explicara su versión. El paciente se quejó de que Asuntos de Veteranos le había negado ciertos beneficios y que se vio obligado a recibir un tratamiento de rehabilitación de salud mental que no necesitaba. El juez finalmente interrumpió al hombre para preguntarle si había amenazado con matar a Bidelman. «Oh sí, su señoría, dije eso, pero solo estaba bromeando», le dijo al juez. La admisión fue suficiente. El juez emitió una orden de restricción contra el paciente que duraría 1 año. No podía tener armas de fuego y si violaba la orden sería arrestado. «Nunca más volví a saber de él», dijo Bidelman. Su cambio de ubicación requirió que la policía asistiera a todas sus visitas con su nuevo proveedor. Me sentí aliviado de que si alguna vez se acercaba a mí, iría a la cárcel. Para generar conciencia sobre tales pruebas y las molestias que pueden seguir, Bidelman escribió un artículo sobre su experiencia, que se publicó en el Annals of Family Medicine. Continúa tratando pacientes en Asuntos de Veteranos, incluso o incluidos aquellos con dolor crónico, pero el recuerdo del paciente amenazante resurge de vez en cuando. Y cito: «Todavía lo pienso. Sé cómo usar mi botón de pánico y lo pruebo cada 90 días. Si hay un paciente que me preocupa, haré que la policía de Asuntos de Veteranos espere cerca. Estoy muy consciente y molesto por la violencia. Cuando escucho sobre un médico siendo asesinado, siento una opresión en mi pecho. ¿Cómo podría no relacionarme? Aquí hay un médico que trabajó duro, que dedicó su vida a ayudar a los pacientes. Y esto es así. Es tan repugnante. Me enferma». ¿Se puede identificar a un paciente violento? Es una de las preguntas que deberíamos pensar y aprender a manejar. La preocupación por las amenazas a los pacientes ha aumentado en todo el mundo después de los recientes ataques violentos contra médicos en Oklahoma y California. 2 médicos fueron asesinados a tiros en junio del 2022, cuando un paciente abrió fuego dentro de un edificio médico de Tulsa. El objetivo principal del tiroteo era un cirujano que había realizado una cirugía en el paciente. También en junio, 2 enfermeras y un médico de urgencias
fueron apuñalados por un paciente dentro del centro médico del Hospital Encino. Ellos sobrevivieron. En México se han registrado diversos asesinatos a personal de salud, de pacientes conocidos o incluso de pacientes nuevos que no se mantienen satisfechos con el trato o el diagnóstico sugerente. Los ataques plantean interrogantes sobre cómo identificar a los pacientes potencialmente violentos y cómo mitigar la posible violencia. Las amenazas y la violencia contra los profesionales de la salud no son nada nuevo, pero finalmente están recibiendo la atención que merecen, dice Derek Schaller, médico de emergencias y profesor asistente de medicina de emergencias de la Universidad Central de Michigan en Mount Pleasant. Lamentablemente nuestro país todavía es un poco más complejo y por eso es que se han registrado diversos eventos en contra de la vida de compañeros que atienden la salud de los pacientes. La violencia contra el personal de salud no debe ser tolerada, ¿no? Y para eso pues debemos de hacer cumplir las leyes, ¿no? E incluso, ¿por qué no empezar a aplicar ciertas recomendaciones que el país vecino nos está dando en este momento? Es común que los profesionales de la salud y los centros de salud adopten un enfoque reactivo con los pacientes violentos, pero Schaller recomienda una estrategia más proactiva, central. La Central Michigan University Health, por ejemplo, estudió recientemente sus encuentros violentos pasados y analizó las características de los pacientes violentos. El análisis se produjo después de un aumento en los episodios violentos de pacientes en el centro de salud el año pasado. Es decir, este año hicieron este pequeño estudio secundario a que el año 2021 hubo un aumento en estos casos de violencia de los pacientes hacia el personal de salud. El estudio arrojó algunos resultados interesantes, incluido que un gran porcentaje de pacientes que se volvieron violentos en el departamento de emergencias lo hicieron dentro de la primera hora que estuvieron en el hospital. Habría pensado que son los pacientes que han estado allí y que han estado atrapados en el departamento de emergencias por un tiempo y que se desconcentraron, pero ese no fue el caso. Se recomienda que el personal de salud, los consultorios médicos, enfermeros, de atención psicológica y nutrimental, al igual que los hospitales, lleven a cabo evaluaciones similares de sus poblaciones de pacientes y de encuentros violentos pasados para determinar las tendencias. Las instituciones deberían implementar una herramienta de detección en el triage para identificar a los pacientes con más probabilidades de volverse violentos para que los profesionales de salud puedan intervenir antes. Tal herramienta de detección ya está demostrando éxito en una variedad de entornos de atención de la salud. Hace aproximadamente 10 años, un equipo de investigación dirigido por Son Chae Kim descubrió que la herramienta de evaluación de riesgos de comportamiento agresivo, ABRAT, de 10 elementos podía identificar pacientes potencialmente violentos con una sensibilidad y especificidad razonables en las unidades médico-quirúrgicas de los hospitales. Posteriormente, la herramienta se modificó para los centros de atención a largo plazo y, nuevamente, los investigadores encontraron que ABRAT podía identificar a los pacientes potencialmente violentos con sensibilidad y especificidad razonables, según Son Chae Kim. ¿Okay? En 2021 los investigadores integraron la lista de verificación en un sistema de registro de salud electrónico y probaron ABRAT en los departamentos de emergencia de los Estados Unidos. Y cito, actualmente estamos trabajando con programadores de computadoras para crear una aplicación que haga que ABRAT sea muy fácil de usar junto con el sistema electrónico de salud, dijo Kim. En lugar de que una enfermera busque el sistema electrónico de salud para averiguar si el paciente tiene antecedentes de enfermedad mental o comportamiento agresivo en el pasado, la aplicación buscaría automáticamente el registro electrónico de salud y combinaría la observación rápida de la enfermera si el paciente está confundido, agitado, mirando fijamente o amenazante, para calcular automáticamente el riesgo de violencia. Si bien sabemos que el sistema de salud de los Estados Unidos y de los países desarrollados es totalmente distinto por el manejo de los expedientes electrónicos,
súper actualizados, pues bueno, aquí en nuestro país pudiéramos sí aplicar este tipo de escalas en los servicios de emergencias para determinar si los pacientes pueden llegar a ser violentos, ¿no? Incluso en las consultorías, como bien lo menciona el texto que les acabo de leer, en la consultoría del médico, en la consultoría enfermera, en la consultoría psicológica, en donde nosotros podemos prevenir alguna complicación con estos pacientes. Kim y su equipo también desarrollaron una herramienta llamada BEST, con V, BEST, herramienta de gravedad de eventos violentos, una evaluación objetiva estandarizada de la gravedad de la violencia en el lugar de trabajo. También están trabajando con programadores para incorporar BEST en la aplicación. En el caso de ellos, pues incorporarlo para que funcionen, digamos, a la par, ¿no? En el caso de nosotros, pues podemos buscarlo, ¿no? A Brad y podemos buscar a BEST y ver si son funcionales o no en la aplicación para nuestros pacientes o el grupo de personas a las que estamos valorando. ¿Okay? La esperanza de Kim es que la herramienta ABRAT se pueda modificar para su uso en una variedad de entornos de atención hospitalaria y así evitar futuros ataques en la atención de los pacientes. Muy bien, pues eso ha sido la información que les quiero regalar, ¿no? Los pacientes pueden llegar a ser violentos con nosotros, pueden llegar incluso hasta amenazarnos. Y no solamente que se queden las palabras, pueden agredirnos físicamente, psicológicamente, ¿no? E incluso puede llegar la agresión física a un extremo demasiado alto. Y hemos visto casos no solamente en Estados Unidos, ni solamente en otros países de Latinoamérica, sino en México. Continuamente consultorías privadas, ¿no? Están siendo atacadas por diferentes tipos de personas, de todo tipo de pacientes, y bueno, pues creo que no es lo correcto, ¿no? Para nuestra atención hospitalaria o de la salud, y hay que mejorar. Y si podemos tener una escala o algo que nos permita poder prevenir realmente identificando factores de riesgo, pues va a ser mucho más sencillo para nosotros poder actuar e interactuar con esos pacientes. Muy bien, la noticia de la semana es que enfermeras en redes sociales, como debe ser el conocimiento y el liderazgo 2.0. El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado el webinar Enfermeras y Enfermeros en redes sociales, gestión del conocimiento y liderazgo 2.0, en el que se puso en manifiesto que, según la Organización Mundial de la Salud, el acceso a la información de la salud es un aspecto integral de los derechos humanos que nos exige trabajar en red con socios que nos permitan o que nos permitirán ampliar nuestras capacidades locales y regionales y, por lo tanto, multiplicar el capital social disponible en nuestro país. Así lo resaltó Mar Remedios Yáñez, moderadora del webinar. Un argumento en base al cual las enfermeras y enfermeros deben adquirir unas competencias que les permitan adaptarse al nuevo contexto que se denomina sociedad digital, con el fin de mejorar la salud de los pacientes como primer objetivo e impulsar a la vez su propio desarrollo profesional. Las redes sociales y liderazgo enfermero. Para Ross, la enfermera debe ser líder en gestión de conocimiento y para ello debe promover el aprendizaje colectivo de su organización, facilitar el crecimiento personal, ser un modelo a seguir y facilitar que se reconozcan las necesidades de desarrollo de competencias de las personas que están a su cargo. Todas las enfermeras tenemos una serie de deberes en cuanto a la gestión del conocimiento, que están indicadas en el Código Deontológico de la Enfermería Española en sus artículos 60 y 71, los cuales vienen a decir que todas y cada una de las enfermeras deberíamos liderar la gestión del conocimiento, al menos del propio, mencionó. Un tipo de liderazgo que, dijo, se consigue gestionando nuestro propio conocimiento, facilitando su transferencia en nuestro equipo y transfiriéndolo a pacientes y ciudadanía, pues hay que saber que el conocimiento repercute en la salud y la calidad de vida de las personas a las que cuidamos. Algo para lo que, dijo, las redes sociales e internet son importantísimas, entendiendo pues que actualmente vivimos inmersos en la red, ¿no? En cualquier aplicación, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram,
Twitter, que son como los grandes actualmente, ¿no? Pero también está Reddit, también está LinkedIn, también está algunas otras páginas, ¿no?, de internet que nos vuelven comunidades grandes y donde podemos estar interactuando con los seres que apreciamos de alguna u otra manera. Pues bueno, todas estas redes sociales tienen que llenarse de contenido también de enfermería, ¿no? Y de lo que hacemos y lo que promovemos y cómo lo hacemos. Y en lo bello de ser enfermero, pues estamos orgullosos de nuestro trabajo, de lo que estamos logrando día con día, cómo lo estamos haciendo, porque pues bueno, esto nos facilita a nosotros poder entender las necesidades de nuestra propia comunidad, ¿no? En este caso la comunidad de los bellos enfermeros y de las bellas enfermeras. Pues también entender cuáles son sus necesidades, qué tipo de conocimientos ustedes quieren escuchar por parte de nosotros, y se los vamos a estar brindando con todo el gusto del mundo. Esa es la noticia de la semana, o la noticia que quería compartirles, ¿no? Que también en España están luchando porque la enfermería llegue de lleno a internet, a redes sociales, y que podamos expandir nuestros conocimientos y también nuestra área laboral a ese nivel. Ahora quiero darles la recomendación de la semana, y en esta recomendación, o esta ocasión, les traigo la recomendación de una app para valorar el equilibrio ácido-base de nuestros pacientes. Se llama TER App, ¿no? T-E-R App de aplicación, A-W-P, ¿ok? Cuenta con 4 apartados. El primero es para el análisis gasométrico, en el cual podemos ingresar valores de una gasometría arterial o venosa. Nos va a solicitar de cajón el pH, la PaCO2, ¿no?, la presión arterial de CO2, bicarbonato, la presión arterial de oxígeno, y el FiO2 de nuestro paciente, en el cual nos permitirá saber el estado ácido-base de nuestros pacientes y darnos una opción de cómo resolverlo. El segundo apartado es de retos, en el cual nos presentan valores de una gasometría, o de muchas gasometrías, porque son diferentes retos, pero vamos a ir contestándolas de acuerdo a nuestros conocimientos, y también pues obviamente nos va a dar una retroalimentación al decirnos si contestamos bien o contestamos mal. Y si contestamos bien, pues bueno, ahí está la respuesta correcta. Si no, entonces nos orienta cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Una serie de opciones para poder resolverlas. El tercer apartado es un glosario para repasar los términos más comunes e importantes en la terapia respiratoria. Y el cuarto apartado solo nos menciona la información de los creadores de la aplicación. Esta aplicación la verdad es que ha sido bien útil, sobre todo cuando tenemos una carga importante de pacientes, donde nada más copiamos datos del pH, PaCos, bicarbonato, PaO2, FiO2, y entonces nosotros podemos obtener rápido un análisis gasométrico que nos ayude a brindar la mejor atención a nuestros pacientes, ¿no? Incluso nos da un apartado de que si el paciente está en una acidosis metabólica, podamos ingresar el cloro, ¿no?, para ver cómo están los niveles de cloro y saber si necesita o no un anion gap, ¿no? Y también a partir de ahí ver si es hiperclorhídrica o si solamente es normal. También nos da la opción de que podamos, si el paciente lo requiere, reponer bicarbonato, ¿no? Y nos dice que el bicarbonato ideal en ese paciente debería ser tal número, y podemos hacer la reposición de bicarbonato con tanto, ¿no? Entonces esa parte también nos ayuda a entender cómo funciona esto, ¿no? Recuerden, nunca nos van a suplir como tal las aplicaciones, pero sí nos pueden ayudar para que podamos entender y se nos faciliten ciertas cosas en nuestro quehacer enfermero, ¿vale? Entonces esa es la recomendación de la semana. Espero que les haya gustado mucho. Hasta aquí el tema del día de hoy. El episodio ha estado, creo que, un poquito diferente. Empezamos como muy diferente a lo que habitualmente hacemos en lo bello de ser enfermero, pero bueno, queremos meterle un poquito más de temáticas al podcast, y espero que les haya gustado mucho. Sigan con nosotros en nuestras plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Web Browser, Amazon Music, iHeartRadio, que todas estas son de audio, ¿no? Y síganos en video en YouTube y otras aplicaciones que ustedes gusten y deseen y que sigan de podcast, pues bueno, también nos van a poder encontrar allí. Si quieren que se hable de un tema en específico, pueden mandarme mensaje en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok o Twitter, como Lo Bello de Ser Enfermero, y lo más pronto posible tocamos ese tema o les resolvemos su duda.
El siguiente episodio, el número 47, hablaremos acerca de una leyenda conocida. No se lo pierdan, espero que se encuentren muy bien. Esto ha sido Palabra de Nightingale y hasta la próxima.